Hola, buenos días. Bienvenidas familias. Estamos esperando se integren algunos más. Vamos a dar inicio. El día de hoy nos acompaña María Fernanda Bautista, que es psicóloga de Pinar del Bosque. Es una psicóloga clínica con énfasis en tamizaje y diagnóstico de salud mental, adicciones y salud mental perinatal. Va a estar dándonos el taller el día de hoy. También les comparto que ella es psicoterapeuta individual de esta clínica. Trabaja con población adulta, especialista en evaluación diagnóstica de salud mental. Sus líneas de investigación son atención, evaluación de alteraciones del vínculo materno-infantil, salud mental y consumo de sustancias. Ha tenido participación en congresos nacionales e internacionales y publicaciones sobre las afectaciones de la salud mental en desastres naturales. Los dejo con ella para que nos comparta lo que es el tema herencias familiares del taller del día de hoy. Muchas gracias. Bienvenida, Fernanda. Gracias, Fabián. Buenos días a todos, bienvenidos a este taller. Y bueno, vamos a dar inicio con el tema de herencias familiares. Me gustaría que pudiesen compartir algunos, ¿no? Algunos conceptos, algunas ideas, como una especie de ir construyendo esta sesión referente a algunos conceptos. Herencias familiares. Cuando pensamos en este tema de herencias, obviamente pues siempre viene a la mente aquello que alguien nos deja, ¿no? Pueden ser cuestiones tangibles, pensemos en casas, en lo económico, en carros, ¿no? Cualquier situación, un objeto muy preciado, ¿no? Que se puede ir transmitiendo. Ese es el concepto de herencias. Si yo les pregunto a ustedes qué se les viene a la cabeza cuando agregamos la palabra familiares, ¿qué me dirían? Algunas conductas que podamos heredar de nuestras familias, Ujú, gracias. ¿Qué más podrían heredar o se puede heredar? alguna, no necesariamente es como una herencia, pero sí esa predisposición. Creo que se cortó un poquito. Creo que, bueno, si nos pueden poner ahí en el chat, creo que se cortó un poquito. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo sobre las herencias con el concepto? Ajá. No, no necesariamente. Ok, bueno, nos pueden colocar ahí en el chat lo que se les venga a la mente con este concepto de herencias familiares. Ah, sí, a ver. En el chat nos comenta Natalia Hernández, dice, las costumbres o prácticas familiares, algunas predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades. Gracias, Natalie. Justamente, ¿no? Cuando hablamos del concepto de herencias, tiene que ver con toda esa transmisión que se puede tener, ¿no? Ya sea, lo decían al inicio, de conductas, de algunas cargas, cuestiones, ¿no? Si hablamos de herencias en términos económicos o de cosas tangibles, ahí hay una herencia, ¿no? Algo que se va pasando de generación en generación. Ahora, cuando hablamos de herencias familiares, estamos retomando el concepto de la transmisión de aquellas cargas, secretos, expectativas o fantasmas, ¿no? De asuntos no resueltos que tienen que ver con el componente familiar, o sea, que tienen que ver con la dinámica familiar, con la misma historia familiar y que pueden ser conscientes. Ojo con esto, o de forma inconsciente, o sea, sin darnos cuenta, ¿no? Sin tener esta claridad, esta conciencia desde dónde viene.
El tema con las herencias es que generalmente tienen una afectación en la dinámica familiar, ya sea a largo o corto plazo. Y cuando hablo de afectación, me refiero no solamente en la cuestión placentera, sino que en ocasiones también puede ser un tema que nos provoque cierto displacer, que no se sienta tan ameno, que no se sienta agradable y que lejos de esto sea algo que nos provoque conflictos familiares, ciertas tensiones, ya sea con la familia o con algunas otras personas. Entonces, retomo, el concepto de herencia familiar tiene que ver con todas estas cargas, expectativas y fantasmas que no han sido resueltos y que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Cómo afectan nuestra vida? Esa es una pregunta que vamos a ir tratando de responder a lo largo de este taller. Pueden ser cuatro formas de afectación, ¿no? Creo que alguien está por ahí escribiendo. Ay, ok, el primero, el conflicto emocional que nos puede generar cuando hay alguna carga emocional que está ahí, ¿no? Que no sabemos identificar y decimos, algo sucede, algo del orden familiar me está generando cierto malestar. Dos, estos conflictos familiares van de la mano de los conflictos emocionales y si se conjugan, pues podemos tener afectaciones de mayor duración o que nos hagan caer en ciertas cuestiones que lejos de solucionarlos, perpetúen este malestar emocional. Tres, la repetición de conductas. Cuando de repente nos cachamos haciendo cosas que no sabemos muy bien por qué las hacemos, pero que generalmente lo hacemos porque así lo hacía mamá, así lo hacía la abuela, así lo hacía cierta persona, y nosotros empezamos a repetir estas conductas sin tener claridad desde dónde viene o incluso sin entender por qué lo estamos haciendo. Y cuatro, y creo que es lo que afecta más nuestra vida, es el tema del desconocimiento. Al no saber por qué hacemos las cosas, pues tampoco sabemos cuál es el grado de afectación que vamos a tener o no sabemos si lo que estamos haciendo, lejos de generarnos cierto beneficio, nos va a generar más dificultades. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra afectación en su vida, aparte de estas cuatro, que pueda identificar con estas herencias? Puede ser cuando se pueden llegar a experimentar algunos traumas graves, alguna experiencia, por ejemplo, lo que sucedió con el temblor en la Ciudad de México, hubo muchas pérdidas y bueno, a partir de ese desastre se experimentaron cuestiones emocionales muy delicadas y que ahora con el paso del tiempo se han ido, intergeneracionalmente se han ido heredando. Me pareciera a mí un comentario nada más. Ok, claro. Retomando este ejemplo, puede ser, ¿no? El hecho del trauma que se vive. Creo que de aquí voy a rescatar la palabra trauma, porque cuando algo es traumático, lo puede definir varios factores, ¿no? La experiencia de la persona, que puede ser subjetiva, el grado de malestar que provocó, el grado de afectación, los cambios que se tuvieron referente al trauma. Cuando se instaura el trauma o aparece el trauma en la cuestión familiar, algo genera, y principalmente con la persona con la que lo vive directamente. Pero a veces dentro del trauma aparece un discurso que es lo que también puede heredarse y a pesar de que nosotros no tuvimos esta experiencia directa, vamos a retomar mucho de ese discurso que se ha construido y que se ha ido fomentando y que se ha ido perpetuando y lo hacemos parte de nosotros y lo vamos un poco repitiendo, ¿no? En este sentido. Muchas gracias, Fernando. Somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestra familia. Esta frase me gusta porque nos deja ver que tenemos la capacidad de poder elegir nosotros. Y es cierto, nosotros tenemos la capacidad de decir, esto me corresponde, esto es mío y esto no es mío, esto no me corresponde, esto le toca solucionarlo a la familia, a la persona a la que lo haya vivido, a la que lo haya experimentado desde el plano familiar, ¿no? Desde esta cuestión. Sin embargo, muchas veces en la dinámica familiar se nos ha ido un poco tejiendo esta historia de, claro, como lo vivió tal persona, lo tengo que vivir así o lo puedo vivir de esta forma. Y es lo que les decía al inicio, a veces no sabemos el por qué puedo tener a lo mejor cierta repulsión a cierta cuestión o no estar de acuerdo con cierto tema, pero cuando empezamos a analizar, parece ser que viene a lo mejor de un discurso generacional de la abuela, de la mamá,
o de ciertas cuestiones que no tienen que ver directamente conmigo, sino que un poco lo podemos aprender, ¿vale? Entonces, salir de esta cuestión repetitiva y de este destino es complejo porque implica que tengamos nosotros un grado de responsabilidad tanto en lo que hacemos y en lo que pensamos. Nos invita a salirnos de ese cuadrito y entender y plantearnos el por qué lo estoy viviendo de esta forma, qué tiene que ver conmigo, qué tanto me afecta y si realmente estoy de acuerdo con eso que se ha ido tejiendo en el discurso familiar, ¿no? Aquí un componente grande, pues, es la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la que determina al inicio y nuestra construcción, ¿no? En términos de vínculo, de las relaciones. Por eso, este tema de las herencias, pues tiene que ver con toda esta cuestión de cómo se va constituyendo en mi núcleo principal. A veces pensamos que al dejar, ¿no? De creer esto, de seguir perpetuando este discurso, podemos hacer una traición a la familia y eso también puede generar cierto miedo, cierto temor, ¿no? Ciertas expectativas que a lo mejor no se cumplan y eso a veces nos hace mucho ruido y no sabemos cómo actuar. Con este tema, claro, bien, va de la mano las lealtades invisibles, que es esta cuestión de saldar las deudas de nuestros ancestros o de nuestros familiares del pasado, ¿no? Cómo yo trato de resolver un problema que a veces ni siquiera es mío. ¿Ustedes identifican algún tema o alguna lealtad invisible? O sea, que lo tengan muy presente de, a lo mejor yo traté de resolver esta cuestión, por ejemplo, una infidelidad de mamá, de papá, y que de repente hacemos este discurso y esta experiencia como nuestra, cuando no fue directamente hacia nosotros, y lo podemos ver como, ah, pues claro, yo no voy a aceptar a lo mejor al hijo de mi papá que tuvo con otra persona porque me traicionó. Claro, hay cierto grado de dolor, pero a veces tomamos un discurso un poco complejo en donde es una deuda que no es propia, sino que tiene que ver con una cuestión intergeneracional. ¿A alguien se le viene un ejemplo específico de este tipo de lealtades? Puede ser, por ejemplo, en mi caso, pues mi abuelo y mi bisabuelo, no mi papá, pero sí mi abuelo y mi bisabuelo, pues fueron personas que consumían mucho alcohol, eran personas de rancho y cada vez que me platican que cada vez que llegaban a casa se olía el alcohol, se olía eso. Y a mí soy como me molesta mucho todo lo que tenga que ver con el alcohol y me parece que eh, pues yo no soy alcohólico, no soy adicto, pero cómo me molesta que recordar ese tipo de experiencias, no sé si por allí esta conducta de lo que sucedió con mi pasado sea una lealtad que ahora pues, yo no quiero serlo y no es que no me gusta, a lo mejor sí me gusta el alcohol, pero me niego a consumirlo. ¿Por qué? Porque viví experiencias un tanto no agradables. Claro, y entonces ahí se empieza a generar una lealtad, ¿no? Hacia la parte de la familia que probablemente tuvo que lidiar con estas consecuencias del consumo de alguien más, de decir, ok, entonces ya no puedo, ¿no? Decir que el alcohol puede ser algo que se utilice para, sino es una versión que se empieza a generar por esta experiencia que tuvo tal vez mi abuelo, mi bisabuelo, empieza a generarse toda una construcción sobre lo nocivo que es el alcohol, ¿no? Ese es un ejemplo fantástico porque aquí viene una construcción tanto de la experiencia familiar, pero también empieza a entrar una construcción tuya, en este caso, pues de la experiencia que te toca vivir con esta parte de la familia. Ahora, el tema aquí es que permanecen actitudes y conductas sin un sentido para nosotros, que lo que me acabas de decir, claro que sí tiene un sentido para ti, ¿no? Desde tu construcción, pero en ocasiones tenemos lealtades en donde, pues, bueno, tengo que a lo mejor respetar lo que dice la familia, pero no le encuentro un sentido, no hay una conexión conmigo, con mi experiencia, y es aquí lo que se le denomina, pues, la lealtad invisible. O sea, de repente no sé por qué, pero yo soy súper fiel a algo que ya se está instaurado en la familia, que ya es como una regla implícita, por así decirlo. Entonces, esta lealtad, cuando no sabemos desde dónde viene y para dónde va, nos puede generar cierto conflicto porque en algún momento de nuestra vida puede ser que alguien nos pregunte, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué piensas esto? Y no sabemos qué responder. Y entonces nos vamos a hacer toda una especie de historia para ver desde dónde viene esta lealtad, ¿no? Yo les ponía el ejemplo del
de lo que es una infidelidad, ¿no? Porque viene la lealtad claro, tú engañaste a mi mamá, tú engañaste a mi papá, y a veces eso nos hace que tengamos una relación conflictiva con la otra figura, ¿no? Aunque realmente pues tiene que ver con un tema de pareja, pero algo de lo que pasa ahí lo hago tan mío que entonces también me meto en ese tema y entonces, claro, entonces soy leal al discurso de mi mamá o soy leal al discurso de mi papá. O también fácilmente viene con los abuelos, ¿no? Tengo que ser leal a este discurso que se viene entablando, porque si no soy leal con ese discurso, ¿en qué lugar me pone la familia, ¿no? ¿Cuál es el peso que tengo por yo decir? Me voy del otro lado o empiezo a construir un discurso diferente. Joe en el 2007 nos menciona que la familia es la que nos va a transmitir, ¿no? Todo lo que sabemos, experiencias, este conocimiento de forma transgeneracional. Y esto nos puede, de alguna forma, llevar a estas cuestiones melancólicas, ¿no? Claro, lo dice la familia, viene incluso desde esta cuestión histórica, ¿no? En relación con lo que vamos representando, aquello que no elaboramos, pero que la familia ya me va dejando. Pero también la familia me puede transmitir cierto dolor, ciertas angustias o incluso ciertos miedos. Pensemos en algunas fobias, ¿no? A veces decimos, yo le tengo miedo a las ratas, pero no es tanto por la experiencia que yo haya tenido a lo mejor con las ratas, sino la experiencia que tuvo alguien de mi familia con un animal, ¿no? Un ejemplo es decir, los perros son agresivos, ¿no? A lo mejor uno de mis primos lo mordió un perro y entonces yo ya tengo aquí instaurado que todos los perros son agresivos, que pueden lastimar, pero va a tener que ver mucho con la experiencia que ustedes vayan construyendo con ese suceso a partir del discurso de alguien más. Eso es muy importante que lo tengamos en la mente. Ahora, el papel de la familia es importantísimo. ¿Por qué? Porque es nuestro primer núcleo que nos va a ayudar a constituir. De alguna forma, la familia nos contiene, nos sostiene y nos va apoyando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, la familia puede ser tanto un factor de riesgo como un factor protector. Cuando digo de riesgo es que puede darnos de alguna forma ciertas dificultades, ¿no? Ciertos problemitas por ahí, o protector porque nos puede ayudar también a superar algunas cuestiones que pueden ser nocivas o difíciles para nosotros. Van a decir, ok, ¿y cómo arreglo esto? Tendremos que aprender a vincularnos de una forma diferente, de una forma sana con la familia. Si ya empezamos a detectar que hay un tema de riesgo, que hay un tema a lo mejor de algo que no entiendo muy bien y que ya tengo ciertas expectativas, ciertas cargas, pues tendré entonces que empezar a trabajar en qué es lo que está esperando la familia de mí y qué pasa con esas expectativas que tiene la familia y empezar a hacer un trabajo de separación. ¿No? Nuestro trabajo no es cumplir las expectativas familiares, más bien es cumplir nuestras propias expectativas, encontrar la forma en cómo vamos a lidiar con eso y empezar a construir nuestra propia historia. Quisiera que me dijeran si alguno de ustedes ha tenido algún tema justo con estas expectativas familiares, ya sea que han puesto en ustedes o que ustedes han colocado en alguien más. Pues lo que comentabas al principio, ¿no? No sé si quepa esto que estoy entendiendo, pero de alguna manera dijiste la palabra transmitir y entonces va transmitiendo de generación en generación ciertos comportamientos, como el ejemplo que di, y ahora yo tengo una herencia familiar, pero no quiero yo que esa herencia se deje a futuro también, pero también entiendo lo que acabas de comentar. Tengo que identificar qué es mío y qué no es mío de eso, porque si no, de lo contrario, sin que yo me dé cuenta, inconscientemente voy a comenzar a tener ciertos comportamientos repetitivos y voy a querer que todo el mundo resuelva algo que de alguna manera a mí me pertenece, ¿no? Y entonces ahí puede ser que surja lo que decías de los patrones, que se vuelven muy, emocionalmente muy dependientes uno de otro, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, 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 gracias. Que justo abordas temas de la dependencia, ¿no? Y ahorita me voy a ir un poco para allá, porque
de alguna forma estos patrones son funcionales para la familia, ¿no? El hecho de tener a lo mejor a una persona que dependa de nosotros implica que sintamos que tenemos la necesidad de cuidado y eso hace que nuestra responsabilidad esté dirigida hacia el otro y no tanto con uno. Cuando se trata de empezar a responsabilizarnos de nosotros mismos, se trata de que tengamos un trabajo muy fuerte e interno de mis propias expectativas, de mi sentido de vida, y a veces eso puede ser algo complejo y entonces es más fácil colocárselo a alguien y decir, ok, bueno, entonces a mí me funciona que tú estés en esta dependencia o incluso con, vamos, ¿no? A ejemplos más concretos con las adicciones, ¿no? Me funciona que de alguna u otra forma tú estés en una cuestión de adicción. Ojo, cuando digo me funciona es de que me funciona a nivel psicológico, porque entonces tengo a alguien que cuidar, alguien necesita de mí, porque en el momento en el que esta persona empiece un proceso de rehabilitación, también es una invitación a que yo tenga que hacer un trabajo propio, un trabajo interno y un trabajo fuerte sobre toda mi historia, sobre qué es lo que ha hecho que yo también entre en este tipo de relaciones de codependencia, en relaciones agresivas, en relaciones difíciles. O sea, implica que tengamos que poner la mirada con nosotros mismos. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque puede ser que desde la constitución familiar nos han enseñado siempre a ver por el otro. Y entonces ver hacia uno mismo es algo complejo, porque implica romper patrones, implica tener otras formas de pensamiento, otras formas de actuar a lo largo, pues, de nuestra vida. Y voy a leer el comentario de Natalie Hernández, que nos dice, yo soy hija mayor, soy la que resuelve en muchos casos lo de todos los integrantes y siento que siempre es lo que se espera de mí. Claro, y esta expectativa es muy fuerte porque entonces te están colocando o colocan mucha carga de responsabilidad y claro, de alguna forma es como, tengo que hacerlo yo porque si no lo hago yo, ¿quién más lo hace? Pero aquí, pues si no lo haces tú, alguien más tendrá que hacerlo, porque esa es una forma de funcionamiento familiar que ha servido hasta el momento, pero en algún momento puede ser que no funcione. O sea, pensemos que a lo mejor sales de viaje, no estás, ¿y quién va a resolver? ¿No? La familia tiene que empezar a generar sus propias herramientas para que pueda funcionar. Porque tampoco es tan sano que todo se cargue en una sola persona. Y ojo con esto, aquí también hay otro componente, ¿no? Nos dices, bueno, soy la hija mayor. ¿Cuántas expectativas no se cargan en estos roles, ¿no? Que son roles generacionales, que son roles desde la misma cultura, pero hay un dicho que he escuchado mucho, ¿no? Donde dicen, bueno, es que los hijos mayores son el ejemplo. ¿Ustedes piensan que son el ejemplo? No, Claro, o sea, todos venimos a vivir una vida, pero no para ser ejemplo de nadie, sino para tener nuestras propias experiencias y nuestros propios aprendizajes. Pero si nos vamos a la cultura un poco del mexicano, el hijo mayor es el que tiene esta responsabilidad un poco hasta parental o maternal, ¿no? Por aquí nos dice Natalie, no debería de ser así, pero sí, a veces es algo inconsciente, claro, porque probablemente si pensamos en una familia tradicional, ¿no? En una familia típica, ¿no? A veces, pues ya la mamá y el papá tienen que salir a trabajar porque la cuestión económica no alcanza con una sola persona que sea el proveedor y entonces se van a trabajar y pensamos en una familia de 3 hijos. Claro, las responsabilidades se le van asignando al que tiene mayor edad o mayor capacidad para resolver, mayor capacidad cognitiva, pero esto también va generando cierto tema en este hermanito mayor, ¿no? De claro, yo soy responsable, yo tengo que, pues, solucionar esto. Y si no se trabaja y no se delimitan bien las responsabilidades, se puede generar ahí una especie de confusión en la persona mayor, ¿no? Y decir, yo tengo que ser casi casi que la mamá y el papá. Y entonces de repente estas trayectorias de vida se van formando y vemos a pacientes, adultos que siguen resolviéndole al hermanito menor que ya tiene 30 años y que está en ciertas conductas, en ciertas cuestiones y entonces la figura del hermano mayor está ahí resolviendo todo el tiempo y hay una especie de enganche, ¿no? Esto puede ser un poco contradictorio y un poco perjudicial para ambas partes, tanto para el hermano mayor, que siempre puede estar resolviendo, sacrificando, como para el hermano menor, que también se coloca en una situación de cuidado, en una posición de cuídame, ¿no? De no me puedo cuidar, alguien tiene que ver siempre por mí. Entonces, por eso es importante empezar a atender incluso los mismos roles, ¿no? Que pensemos en nuestros roles familiares, que pensemos en las expectativas que tiene la misma familia de esos roles y lo empecemos a construir desde otra perspectiva, desde una perspectiva que nos funcione a cada uno. ¿Hasta aquí tienen dudas, comentarios, algo que quieran agregar? y yo quisiera saber si
También las creencias que van surgiendo en la familia, también estas se heredan. Claro, las creencias principalmente es lo que mayor se hereda. ¿Por qué? Porque vamos haciendo nuestras creencias en función de la experiencia. Entonces, claro, yo si me pasa algo y creo que va a pasar esto, lo primero que hago es compartírselo al otro, a la persona más cercana. Y entonces, si le compartimos a personas que no han tenido sus propias experiencias, lo que va a pasar es que la otra persona pues tome este discurso y esta creencia, a menos que suceda algo que haga que compruebe esta experiencia, ¿no? Ya sea que afirme o que al contrario niegue esta experiencia y entonces la misma persona va a decir, ah, bueno, a ti te pudo haber pasado esto, ahora sí que cada quien habla como en la feria, pero a mí me pasó algo diferente. Y entonces, cuando la persona tiene su propia experiencia, le damos la oportunidad de que construya su propio discurso y también de que construya y experimente sus propias herramientas. Por eso es muy importante la experiencia individual de las personas y que vayan construyendo un discurso a partir de esa experiencia. ¿Por qué? Porque le damos chance a que con sus propias herramientas vaya armando, ¿no? Como este kit de herramientas que va teniendo. Y entonces, claro, puede haber cosas que se comparten con la familia en un tema de ideología, en un tema de cultura, en un tema de valores, pero va a haber otras cosas que van a depender exclusivamente de su experiencia. Ahora, ¿cómo nos vamos a vincular de forma sana? Muy importante, ¿no? Construir vínculos que sean sanos, que nosotros identifiquemos estas dificultades, que busquemos estas redes de apoyo que nos contengan, que nos sostengan, pero no que hagan todo el trabajo por nosotros. Aquí la tirada es que la familia sea quien apoye, ¿no? Que lejos de colocar cargas difíciles, de poner obstáculos, que sea alguien que nos ayude un poco a abrir este camino, ¿no? Piensen en una selva, que nos ayuden a ir quitando estas ramas para que nosotros podamos transitar por esa selva, sin que tengan que venir a cargarnos, sin que tengan que venir a ponernos obstáculos. Para esto se necesita mucha comunicación. Si sucede algo de carácter traumático en la familia, pues tendremos que trabajar en esto. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué podemos hacer, no? Para eso sirven también las terapias familiares, para poder entablar esta comunicación e ir rompiendo estos esquemas, ir rompiendo estos eslabones que a veces se van armando de acuerdo a una situación traumática. Si sucedió algo violento, tendremos que hablar de eso que es violento y no tratar de ocultarlo porque cuando tratamos de ocultarlo, se van haciendo estos fantasmas. No se habla y entonces cada quien entiende lo que quiere y se va creando una especie de fantasma y un poco extraño que de repente abordarlo se vuelve más complejo. Y cuando tratamos de desenmarañarlo, es muy difícil. Por eso es importante que ante cosas traumáticas, ejemplo, ¿no? A lo mejor que algún familiar pues se lo lleven a una rehabilitación, hablar de lo que nos provoca esa rehabilitación, hablar de las dudas, de los miedos, de las expectativas que tengo de la persona, de mi propio proceso, etcétera. Sobre todo para poder construir contextos y ambientes que sean saludables para toda la dinámica familiar, no solo para unos. Tiene que ser sano para todos, que funcione y sirva para cada uno de los miembros que están en esta constitución familiar. Y sobre todo, pues promover la expresión de lo que sea que se esté configurando en esas experiencias. Por muy extraño que sea, es importante que todos digan, yo lo viví de esta forma, yo lo pienso así, yo no creo esto, o sea, dar pie a que no siempre estén de acuerdo, para que también a partir de esos desacuerdos vayan construyéndose discursos que son válidos. No se trata de invalidar el discurso de mi hermana, de invalidar el discurso de papá, sino de poder encontrar un sentido entre todos y que todos estos discursos embonen en el tema familiar sin invalidar, sin decir, tú estás mal, tú estás equivocado, no va por ahí, más bien es proponer o propiciar que esto como un engranaje que englobe así y que vaya funcionando día con día. La preguntan, ¿cómo trabajar estas herencias emocionales? Primero cuestionarse, ¿para qué hago eso? Por ejemplo, si hay un tema ahí en la familia que mi hermana se peleó con mi otra hermana y entonces yo tomo partido, ¿por qué tendrían que tomar partido? Más bien es ¿qué pasó? Informarme y qué decido hacer yo. Si, a ver, pensamos en este mismo ejemplo, ¿no? Si dos personas muy importantes para ustedes en la familia tienen una gran discusión, ¿qué es lo que se les viene a a la mente que tendrían que hacer? Sin miedo, ¿eh? No me los voy a comer.
pueden hablar desde las propias experiencias. Digo, les pongo estos ejemplos porque es lo más común, ¿no? En la familia, pues siempre va a haber estos desacuerdos, estas dificultades. A ver, aquí nos dice Yolanda Martínez, yo soy la segunda de los hijos y desde los 7 años me dieron responsabilidades de cuidar a los más chicos y a la vez sigo cuidando a dos que son discapacitados y sigo sintiendo que es mi responsabilidad. Claro, aquí en este ejemplo, Yolanda, claro, hay un grado de responsabilidad y también de vulnerabilidad, pues, de estas personas que tienen alguna discapacidad, que se entiende, pero sí es muy importante que trabajes con esto que estás sintiendo, ¿no? Con esta responsabilidad, porque a veces esta responsabilidad puede hacer que también te prives de algunas cosas para ti. Y el objetivo de eso es que también tú puedas atender cada una de tus deseos, cada una de tus expectativas, sin que te puedas llegar a sentir en algún momento limitado, ¿no? O limitada. A ver, Natalie Hernández nos dice, calmar la situación o conciliar las partes. Esta respuesta me parece muy prudente, o sea, primero que haya una calma en el conflicto, ver desde dónde viene el conflicto y ojo con esto, a veces nos compramos problemas que no son nuestros, ¿eh? O queremos solucionar problemas que no nos tocan y es ahí donde nos metemos en un tema, en una entramada familiar muy compleja porque decimos, bueno, yo tengo que conciliar se entiende desde dónde viene el voy a conciliar, porque es voy a conciliar para que ya no haya conflicto, para que no haya problema y todos la pasemos bien, pero a veces cuando tratamos de conciliar, nos metemos en un problema que a veces nos obliga a tomar partido y aquí, lejos de conciliar, nos empieza a dividir un poco más en un tema familiar. Eso es algo complejo. Más bien aquí, lo ideal sería que estas dos personas pudiesen hablar y tratar de conciliar entre ellos y yo como persona externa, no tomar partido, más bien decir, ok, entiendo y respeto cada una de las posiciones, pero lo ideal es que estas 2 personas, ¿no? Pensando en el ejemplo familiar, puedan conciliar sin que yo tenga que tomar alguna especie de partido, o incluso empezar a hacer sacrificios para tratar de conciliar, que a veces no van a funcionar. 2, conocer nuestra historia familiar. Es importante que siempre conozcamos desde dónde viene. Hace rato lo hablaba también con los chicos y es ¿qué conocen de la familia? ¿Qué tanto saben de su familia más allá de lo que escuchamos normalmente? O sea, ¿en qué momento ustedes hacen esta pausa? O sea, se detienen, empiezan a cuestionarse no sé, desde dónde viene la familia, cómo fueron los abuelos, los bisabuelos. Hacer este trabajo a veces nos da muchas respuestas de cosas que a lo mejor ahí nos hemos preguntado en algún momento, pero no nos detenemos a decir, ok, viene desde esta situación, ¿no? A lo mejor, ¿por qué mi familia tiene tanto conflicto a lo mejor con otra familia? Y empezar a hacer un rastreo nos puede dar un poco de respuesta, un poco de sentido a la historia familiar, ¿no? Cada familia es compleja y cada familia tiene su historia. Cuando nosotros nos permitimos conocer, damos una pauta a poder tener una percepción abierta y a comprender y a integrar cada una de las partes, ¿no? A tratar de hacer esta integración del discurso para empezar a darle mi propio sentido y también darle una explicación desde mi lugar, desde mi percepción, ¿no? Desde ponerme mis propios lentes y ver, ah, ok, creo que pasó así por esto y aquello, pero que tenga un sentido para mí. No porque me lo cuente la abuela, no porque me lo cuente papá, sino que yo empiece a generar mis propias opiniones propias de lo que ha sucedido en términos familiares. 3, trabajar las emociones desfavorables. Esto siempre nos va a provocar, ¿no? El conocer la historia familiar, el conocer ciertas cosas traumáticas, ciertos problemas, nos va a generar emociones tanto favorables como desfavorables, ¿no? Que se sienten bien y algunas otras emociones que probablemente digan, híjole, me enteré que pasó esto con mi abuela y con mi abuelo, ¿no? Siento tristeza, siento enojo, pero tengo que trabajar eso porque no se trata de, ay, me voy a enojar con el abuelo y ya no le voy a hablar y entonces le voy a quitar eso. No, más bien es, okey, tratar de entender por qué me produjo enojo y tratar de conciliar en esa cuestión, decir: "Okey, entiendo que lo que me molestó fue, a lo mejor, el tono de voz en la que se dirigió a mi abuela, pero, ¿qué es lo que me provoca en mí?". Que empiece a trabajarlo desde mi lugar, sin que tengamos que decir: "Ahora ya no te voy a hablar, no te voy a dirigir la palabra", porque esto, lejos de solucionar algo, lo único que va a hacer es hacer más grande el conflicto, o incluso generar nuevos conflictos que probablemente no estaban ahí. Y el último punto, contarnos nuestra propia historia. Si yo les dijera, ¿qué historias se cuentan sobre su familia? ¿Qué se les viene a la mente?
¿Cómo se cuenta en esa historia? ¿Es una historia agradable? ¿Es una historia desagradable? ¿Es una historia pasiva? ¿Una historia activa? ¿Cómo es esa historia que se cuenta? Esto de alguna manera ya lo quise intentar, encontrarme mi propia historia, y pues como que no me salía. Y entonces lo que hice como ejercicio, dije, pues me voy a poner frente a un espejo y pues le voy a platicar al otro cómo lo veo. Y de Ujú, alguna manera pues ya no hubo la necesidad de estarme defendiendo, ¿no? Sino esta parte de imaginario, de fantasía. Yo le platicaba, mira, Fernando, es que por esto, y fíjate de dónde vienes, y una serie de discursos un tanto, pues, que van fluyendo, ¿no? No tengo por qué estar buscando ciertos patrones para poder contarme mi historia, sino así como se la platico a un amigo, pues se la platico a Fernando que está frente al espejo, y sí me funcionó, y a veces me confronto conmigo mismo y me ubico en qué parte de mi historia estoy frente a la historia de mi familia, ¿no? ujú. Y fíjate que en este tipo de ejercicios uno puede darse cuenta de que según el momento que estemos viviendo personal o el momento familiar, va a ser diferente la historia que contemos de la familia o que nos contemos. Si yo con mi familia estoy teniendo una situación difícil, es muy probable que la historia que me cuente de mi familia en ese momento esté cargada de connotaciones desfavorables o de ciertos sentimientos ahí de enojo, de resentimientos. Sin embargo, si estoy en un momento favorable, lo más probable es que la historia que me cuente pues esté resaltado de aquellos momentos en donde como familia hubo un buen funcionamiento, etcétera. Va a depender mucho del momento en el que estén. Este puede ser un buen ejercicio que se haga en algún momento de su vida, ya sea que se paren enfrente del espejo, como nos dice Fernando, o incluso escribir, ¿no? ¿Qué historia? ¿Cuál es la percepción que yo tengo de mi familia? Porque estamos todo el tiempo con la familia, pero a veces no sabemos cuál es la percepción, cuáles son esos sentimientos, pensamientos más extraños que puedan aparecer de lo que he vivido con la familia. Gracias. Natalie nos dice, realmente en mi familia, normalmente cuando hay una discusión entre las partes, solo nos quedamos callados o alguien se mete y se enojan más personas. Claro, cuando no tenemos esta disponibilidad para solucionar problemas, el conflicto se va a quedar en pausa y en algún momento algo lo puede reactivar y eso también es un tema de peligro porque a veces estamos peleando con alguien, pero ya ni siquiera estamos peleando por lo primero que hizo que me enojara con la persona, sino por otras cosas o porque otras personas ya se involucraron y entonces ya empieza toda esta cadenita de dimes y diretes, y a veces ya estamos peleando por cosas que realmente a veces no tienen sentido o pueden ser menores a lo que en algún momento originalmente inició el problema. La historia familiar, por eso les decía qué historias se cuentan, pues mucho va a tener que ver desde la infancia, ¿no? Estas claves, la configuración que se va haciendo, también obviamente nuestra adolescencia, donde nos vamos consolidando, va a tener otra connotación, o sea, dependiendo de la etapa de nuestra vida, va a ser la percepción que tengamos de nuestra familia. Si le preguntas a un niño, oye, ¿cómo es tu familia? Claro, nos va a contar historias fantásticas, en donde va a superempoderar a algún miembro familiar, la familia es súper importante, y entonces toda la configuración que se hace desde la infancia, pues es completamente diferente a la perspectiva que puede tener un adolescente, ¿no? Los adolescentes pues son un poquito grinch, ¿no? Ahí un poquito gruñones donde decir, ay, la familia, no la quiero, cómo odio a la familia, o sea, va a depender mucho a si a alguien adulto que le preguntas cómo es tu familia, a lo mejor ya tiene esta posibilidad de hacer esta concepción de este equilibrio, ¿no? De las cosas positivas y negativas que puede entender de la dinámica familiar y va a ser muy diferente a que le preguntemos a una persona ya mayor cómo ha sido tu familia o cuál es la historia familiar, que incluso no va a tocar solamente temas de su familia, sino de la misma descendencia. O sea, vamos a empezar a encontrar un equilibrio ahí de tanto la familia que lo cría como la familia que en algún momento él comienza a crear. Entonces, va a depender mucho también, pues, esta etapa. Recalcando que la familia funciona como esta institución primaria que nos va a dar todas estas herramientas. Por eso es muy importante que empecemos a hacer las paces con nuestra historia familiar, empezar a entender desde dónde viene, para dónde voy, qué voy a repetir, qué estoy repitiendo, qué sí quiero repetir, qué no quiero repetir, cuáles son esos conflictos que a lo mejor me han costado tanto trabajo y que ni siquiera abordo. ¿Para qué? Para que también cuando yo decida o cuando en mi propia descendencia pueda resolverlos para ellos y para mí y entonces dar la posibilidad de tener una mejor calidad de la vinculación con la otra persona, ¿no? En este caso con los hijos. Siempre es este tema de cómo reparo para que no repita aquello que fue conflictivo o complicado para mí.
también en las historias familiares, pues es importante integrar estas pérdidas, estas separaciones, no como algo que se quiera evitar u ocultar, sino como algo que también es parte de la misma familia. Los duelos, las pérdidas, hasta la muerte de las mascotas, que en algún momento son vínculos que se van formando y que claro que tienen un impacto en términos familiares y que también van a tener su presencia dentro de los conflictos y toda esta herencia familiar que se va haciendo. Y también la evolución de las relaciones, así como las relaciones evolucionan con la pareja, con los amigos, también las relaciones familiares van a tener una evolución. Por ejemplo, no es la misma relación la que tengo con mi mamá actualmente que la que pude haber tenido más chica, ¿no? La relación sí o sí va evolucionando. Lo mismo aplica con los hermanos. A lo mejor al inicio nos llevamos bien, luego nos llevábamos como perros y gatos y después volvemos a tener una relación más, con más comunicación o más sana. Todas las relaciones van evolucionando y esto de alguna forma va a generar cierto efecto, pues, en estas herencias familiares. Ahora, ¿qué pasa con nuestras personas que están en un centro de rehabilitación, ¿no? Con nuestros familiares. El adicto no es el problema de la familia, más bien es a que es el resultado de toda la composición familiar que se ha estado teniendo a lo largo, pues, de la historia de la persona, ¿no? El adicto se pone esta mochila con todos los problemas familiares en los hombros, que vámonos de nuevo a estas herencias, ¿no? A lo mejor hay cuestiones o conflictos del tema familiar que se conjugan con un consumo de sustancias y pueden hacer que esos consumos, pues, duren más tiempo, ¿no? O sean más difíciles. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? A ver, voy a leer aquí lo que nos dice Yolanda Martínez. Para mí, mi historia es triste. Mi padre fue muy triste desde mi niñez. Mi padre fue adicto al cannabis y al alcohol y hubo malos tratos, claro. Y entonces estas experiencias, como decíamos al inicio, pues tienen un carácter traumático, tienen un carácter, vamos, también desfavorable o displacentero para ti. Y de alguna otra forma, si en algún momento, Yolanda, o me imagino que te has dado cuenta y has ido trabajando, pues esos acontecimientos que son difíciles generan en ti una percepción, incluso también generan un estilo de respuesta, ¿no? Ante situaciones similares vas a detectar que algo de esto que nos estás comentando, pues también tiene que ver con el presente y en la forma en cómo pues puedes resolver problemas relacionados con esto en el presente. ¿Cómo impacta esto en nuestra personalidad? Las herencias familiares, así como nos van un poco creando estas situaciones como estos colchoncitos, pues también nos van a generar en algunos momentos tanto ciertas inseguridades como ciertas herramientas. Si hablamos de algunas inseguridades o dificultades, pues podemos pensar o partir de las heridas emocionales que podemos sufrir, ¿no? Y que de alguna forma, pues el impacto que tienen en nuestra personalidad, además de las cuestiones traumáticas y de las experiencias propias, pues van a ser que nosotros reaccionemos con las personas de cierta forma, que haya cierta duda, cierto temor. Aquí les puse el ejemplo de la herida del rechazo, ¿no? Si en mi historia familiar hubo constantemente situaciones de rechazo en donde yo me sintiera infravalorada, pues es probable que busque la perfección, que busque la aceptación de los demás y que todo el tiempo esté pues buscando esta parte, ¿no? Que el otro no me esté rechazando a toda costa y esta situación obviamente me va a llevar a que constantemente esté buscando el reconocimiento de otros y que probablemente nunca alcance, porque es un tema muy difícil, ¿no? O sea, nunca vamos a satisfacer al otro en todas las necesidades, nunca vamos a cumplir las expectativas del otro y esto puede generarme cierta dificultad, ¿no? De estar constantemente buscando que el otro me reconozca, que me diga, sí, tú eres bueno, tú eres el mejor, cuando esto es imposible y entonces entramos en estos famosos círculos viciosos que lejos de producirnos cierto bienestar, pues nos van produciendo cierto dolor a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿no? Estos vínculos afectivos que se derivan de las herencias, de las dinámicas familiares, pues también se pueden convertir en una adicción, ¿no? La dependencia emocional, ¿no? Cuando estas dependencias hacen que nuestras distorsiones cognitivas emocionales pues se disparen, ¿no? Y entonces ya tengo problemas con la pareja, ya tengo problemas con los amigos, y entonces me pienso escenarios que no están sucediendo, me armo historias muy complejas, ¿no? La parte cognitiva
puede haber mitos, ¿no? Sentirme engañado conmigo mismo, estos mecanismos de negación, el empezar a distorsionar la realidad, ¿no? De mis relaciones, no entender a lo mejor que una relación evoluciona y esto me genera más conflicto. También estas manifestaciones de los sentimientos que puedo tener, ¿no? A lo mejor yo no tolero tener sentimientos negativos sobre algún tema familiar y como me cuesta mucho trabajo, lo reprimo, lo voy guardando todo el tiempo, pero en algún momento esto va a salir en forma de explosión porque eso necesita salir, ¿no? Y esto puede empezar a hacer que mis relaciones sean patológicas, que sean difíciles. Y por último, pues este miedo a perder a las personas que están con nosotros. A lo mejor decir, chin, si me rebelo en contra de mi familia, ya no me van a querer. Si yo digo lo que pienso, ya no me van a ver como esta figura principal o esta figura protectora. Tiene mucho que ver con lo que yo también le deposito a la familia, ¿no? ¿Cuáles son incluso mis propias expectativas que tengo de la familia, ¿no? Este ejercicio también sería excelente que lo hicieran de ahora, ¿qué es lo que yo espero de mi familiar que está en rehabilitación? ¿Qué es lo que espero que la familia haga una vez que salga? ¿Qué espero de mí también? Porque al hacernos esta pregunta, ¿qué espero de mí? Es hacer un proceso de búsqueda, de reconocimiento de lo que ya he trabajado y lo que me falta trabajar también. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? ¿Algún comentario que quiera hacer sobre esto? Psicóloga, si pudieras pasar la diapositiva anterior. Ah, ok, ok. ¿Esta? Sí, es que yo, para la familia, para los que nos estamos escuchando, yo me fui a la palabra herencia. Y entonces cuando veo la palabra herencia, hijo, se me murieron muchas cosas. Es así como nos reunimos porque hubo alguien que falleció y pues vamos a heredar que la casa, que el sartén, que qué sé yo, nos repartimos las cuestiones materiales, ¿no? Entonces veo aquí que pues las herencias familiares, como herencia es la obligación que tengo yo que al morir alguien se transmita algo en mí. Y cuando yo veo aquí dependencia emocional, veo una herencia en cuanto a la distorsión emocional, en lo cognitivo, el autoengaño, en lo emocional, el sentimiento negativo y también en el miedo a perder. Y cómo me voy, miedo a perder a la persona. Y bueno, ahora yo me voy. Ay, saliste igual, tus ojos iguales a los de tu abuelo o te pareces, pero hay algo que me colocan que me parezco y entonces yo ya no soy, me parezco a alguien, entonces hay una herencia de todo esto. O también el hecho de que, pues yo no sé de dónde salió si nadie de la casa son adictos, nadie consume alcohol, no sé de dónde salió, pero finalmente siempre se habla de un proceso de herencia. Y en la herencia emocional también yo me pregunto, híjole, esto llegará a trastocar en algún momento dado el autoestima, mi autoestima. Bueno, ya dije varias cosas, ¿no? Pero pues a mí sí me movió mucho la palabra herencia y cuando lo coloco en la cuestión familiar, es que es mi derecho y mi obligación y mi lealtad tener que heredar algo. Ok, sí, claro, cuando hablamos de herencia es aquello que nos da la familia, aquello que se nos deposita, pero también es la oportunidad de que nosotros reflexionemos qué es lo que hago con eso que me están dejando. Decido si me lo quedo, si me lo apropio o lo suelto y qué hago, cómo lo resignifico. Ok, si me están dejando esta herencia en cuestiones de actitud, ¿qué hago yo con esa actitud? ¿Cómo resuelvo un problema? ¿Qué es lo que decido hacer? ¿Cómo sano? ¿Cómo resignifico que tenga ahora un sentido para mí? Lo importante de esto es de que le puedan dar un sentido a todas estas cuestiones, experiencias, estas herencias emocionales, estas lealtades familiares, que se atrevan a cuestionarse desde dónde vienen, para qué y decidir qué es lo que van a hacer con eso. Que no sea un tema de lo hago porque así se me dijo y lo voy a replicar, sino que ya tenga un sentido para ustedes en términos de acción. Ese sería el objetivo. Obviamente, claro, es un proceso que lleva mucho trabajo, que no es tan fácil, hay que reconocerlo, porque hacer todo este trabajo implica, pues, echarnos un clavadito a esas cuestiones un poco, pues, que se sienten tristes, ¿no? Difíciles, que pueden provocar enojo o que pueden abrir incluso otras heridas emocionales que a lo mejor no queremos trabajar o que vamos a ir ocultando, pero el objetivo de esto es que yo, ¿qué hago con esto que me están colocando? Con esto que me están dejando, ¿qué hago? Que justo es en esta diapositiva. ¿Y sí qué debo hacer? Recuerden,
Ustedes no son responsables de las carencias de los demás, pero sí son responsables de ustedes mismos. Es por eso que no se debe permitir que nadie refleje las inseguridades, las dificultades y esas carencias emocionales de ellos en nosotros. O sea, cada quien le toca lidiar con sus carencias, con sus dificultades y sus inseguridades. Poner límites claros, o sea, aprender a identificar cuándo debo decir que no, o sea, cuándo debo decir sí, cuándo debo decir que no, y sobre todo que ustedes respeten esos límites que están colocando. Lo ideal es que en los límites primero yo los pueda respetar para que el otro los respete, porque si no los respeto, es como decir mi palabra no vale. Y su palabra y su deseo, claro que vale. También rodearse de personas que los valoren, ¿no? Tal y como son, ¿no? Con los que ustedes no tengan miedo a ser juzgados o equivocarse. Esto, o sea, que el entorno les pueda permitir un crecimiento emocional y de una sensación de seguridad, que en su familia, en su entorno se sientan cómodos, seguros. Y si no se sienten así, pues entonces empezar a buscar las herramientas para tener un entorno seguro para ustedes, que se sientan en confianza. Tampoco se vale que nos hagan sentir culpable en esta cuestión de herencia emocional. Es necesario que aprendamos a confiar, a identificar que hay responsabilidades, ¿no? Porque la culpa no funciona para muchos. Sí, la culpa nos ayuda a regularnos en términos de conducta, en la cuestión moral, pero cuando hay un exceso de culpa, lejos de hacernos funcionales, nos vuelve así como en pausa, ¿no? Y entonces vamos todo el tiempo aquí con nuestra mochilita de culpa y eso puede afectar nuestra manera de actuar e incluso hasta de pensar y nos puede limitar. No hay que aceptar culpas que no son nuestras. Hay que tener cuidado también con los mandatos familiares, ¿no? Hay muchos discursos a nivel familiar que se van repitiendo y que de repente nos cachamos y nosotros ya estamos diciendo y ni siquiera los entendemos o ni siquiera los sentimos tan propios, pero ahí está el mandato familiar y nadie se atreve a cuestionarlo solo porque ya es un tema familiar. No hay que esforzarse tampoco en intentar agradar a estas personas, ¿no? A todas las personas, como lo decía en el ejemplo, en buscar esta aprobación, porque a veces lo que la otra persona busca no ni siquiera está en nosotros mismos y así ustedes hagan todo lo posible por esa aprobación, a veces ni eso es suficiente. Por eso es importante que empecemos a identificar cuáles son esas cositas que nos pueden hacer sentir un poco inseguros, que puedan afectar la autoestima, como ya lo decía Fernando, que aprendemos a confiar en nosotros y también en las personas que nos quieren. O sea, empezar a trabajar en la confianza que tenemos sobre nosotros mismos, lo que conocemos, lo que nos falta trabajar, etcétera. Y, pues, tampoco asumir un papel, ¿no? De victimismo, ¿no? Revictimizarnos, ¿no? Persona maltratada en este tema de: "Ay, no, ahora la familia me dijo esto, me hizo esto", más bien, okey, sí, se vale sentir dolor, todo dolor es válido, pero después de que sentimos el dolor, la pregunta que viene es: "Bueno, ¿qué hago con ese dolor? ¿Cómo lo transformo? ¿Hacia dónde me lleva este dolor?". Reconocer estas carencias, reconocer que hubo algo que me lastimó, pero entonces, en función de esto, ¿qué voy a hacer para lidiar con eso, ¿no? Y entonces así poder identificar hacia qué lugar me tengo que mover y hacia qué lugar me quiero mover. Eso es lo ideal. Y bueno, para concluir, estas relaciones familiares pueden ser sanas y el objetivo es que puedan prevenirse y disminuirse las dificultades que pueden aparecer en un tema de seguridad, ¿no? Generar estos espacios con la familia seguros, también nosotros tener la capacidad de ser un espacio seguro para las otras personas, en este caso para nuestro familiar, ¿no? Que va a salir de un centro de rehabilitación. Poder ser alguien que dé seguridad, que apoye en la autorregulación y en el juicio, apoyar en la toma de decisiones, ¿no? Aportar estas bases sólidas para volver a reinsertarse en aquellos escenarios. Y que también la otra persona en algún momento pueda ser un espacio seguro para mí, que también me apoye a regularme y que la toma de decisiones entonces sea más fácil para todos. El autoconcepto, mejorar mi autoestima y mis propias relaciones para que entonces no esté todo el tiempo cargándole a la otra persona mis expectativas, mis dificultades, hacerme responsable de eso desde un trabajo interno arduo. Evitar también, pues, estas experiencias negativas o hacerlas determinantes y decir: "Todos los hombres son malos", todo, o sea, no podemos generalizar porque va a depender de la experiencia de cada persona. Y siempre buscar esta forma de vinculación sana que favorezca y construya, pero que funcione para todos, no nada más para uno, sino para todos. ¿Dudas?
comentarios que quieran hacer sobre este tema, ¿no? De las herencias, qué les deja pensando, a qué les recuerda, qué apareció por aquí, pues, en este taller. Pues yo haciendo una sinopsis o un resumen pues de lo que escuché y me pareció interesantísimo. Me traigo así como que últimamente me he dedicado así como que a hacer un tapetito de las pláticas de cada sábado familia y la plática de resiliencia a mí me dejó esa habilidad, una serie de habilidades que las llevé a cabo durante la semana, ir construyendo. Luego la pasada fue crear un espacio seguro. Aprendimos la semana pasada a crearnos un espacio seguro. Y el día de hoy, cuando estoy escuchando esta plática, me parece que pudiera yo considerar que esto de las herencias familiares, no me había dado cuenta, pero sí también influyen mucho en la salud mental de la familia. Y a veces estas cargas emocionales o que llegan a afectarnos, las podemos ir trabajando. Vamos, yo termino la plática hoy y pues, de lo que escribí, comienzo a hacer como que algo que me ayude a transformarme y a superar un poquito más esto de la herencia familiar y aprender a construir una vida emocional mucho más sana y mucho más equilibrada, me parece a mí. Gracias, que al final también es qué haces con lo que te llevas, ¿no? Cómo lo transformas y cómo lo utilizas para un beneficio personal y también en términos colectivos. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué le dejó esta plática, este taller? ¿En qué se quedan pensando? ¿Qué tienen que trabajar? ¿Qué les falta trabajar? También lo pueden escribir en el chat si son tímidos. Es que a mí me gustaría saber si las familias que nos estamos escuchando, pues ahora yo ya cada vez que estoy conectado los sábados, ya no estoy conectado para poder saber qué voy a hacer con mi familiar, sino que no sé si me he puesto muy egoísta o un tanto personalizado, pero pues los sábados son para mí. Y entonces ya es para qué voy a hacer conmigo y que lo que aprendo aquí el día de hoy, ya comenzar a darme cuenta que pues es mi oportunidad, es la familia Pinar del Bosque. Entonces yo digo, pues esto es para mí, ya no es para mi familiar. El día de hoy aprendí a, a tener mayor conocimiento y un apoyo adecuado para poder transformar y superar esto de las famosas herencias familiares, ¿no? Y aprender a construir una vida mucho más emocional, mucho más sana y equilibrada, pero para mí. Y no sé si esté mal, pero pues ahora yo me he dado ese permiso de los sábados, que son para mí y aprender cosas para mí, y que ya más adelante eso que es mío lo pueda compartir con mi familiar. Pero el sábado pues yo lo veo así, y cuando dices qué es lo que me llevo, pues me llevo cosas, pero para mí y las puedo poder utilizar con mi familiar, con mis amigos, con mis compañeros, en el trabajo, donde sea, pero a partir de lo que yo soy, me parece ser. Gracias. Gracias, Fernando, que justo, ¿no? Es que todo lo que aquí puedan retomar, aprender, que lo trabajen y que le den un sentido para ustedes, ¿no? Y que esto, el objetivo es que abone, que les ayude, ¿no? Que les dé estas herramientas para seguir construyendo. ¿Alguien más quiere decir algo? Se vale decir estoy de acuerdo, se vale decir no estoy de acuerdo. Todo está muy claro, gracias, muchas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos en el chat. Em, Pues bueno, con esto estaremos dando cierre a al taller del día de hoy, herencias familiares. Si tienen por ahí alguna duda, siéntanse con la confianza de preguntar,
¿no? Aunque acabe esta charla, pueden hacerlo a través de nuestras redes oficiales y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, familia, por haberme permitido estar con ustedes esta hora y minutitos con ustedes. Y pues bueno, espero que este taller el día de hoy les haya dejado muchas dudas y también muchas cosas ahí que ustedes digan, bueno, voy a trabajar con esto en sus procesos individuales. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Gracias a familias, ti. por acompañarnos el día de hoy. Lo esperamos el próximo sábado, 9:30 de la mañana. Y pues cualquier duda, pues ya saben dónde localizarnos. Gracias nuevamente, Fernanda. Buen día a todos, familia. Gracias, Hasta luego. Gracias, Fabián. Gracias igualmente. Y escucharte. Muchas gracias por tu plática.